Lumion versus D5. Vamos a ver esta escena que tenemos. Es una escena que está por ahí en internet, que me lo encontré en internet. Bueno, son varias escenas en realidad, son diferentes escenas, pero he escogido por lo pronto hacer esta de acá, y tal vez más adelante haga alguna otra para hacer esta comparativa, dependiendo qué tanto les gusta. Por lo pronto, ahí, bueno, y pueden ir colocando, ¿no? ¿Qué escena quisieran? Esta es la primera que puede ser. Esta. Y la que he escogido para hacer hoy es la que tenemos por acá. Esta de acá. Ya puntualmente la imagen de abajo. Entonces, vamos a ver cómo sería el flujo de trabajo para los dos motores. Acá en SketchUp tenemos dos. Está la escena abierta, tenemos las dos barras de Lumion y de 5 bastante similares. Entonces, lo que voy a hacer va a ser eliminar esta alfombra que no funciona como está en la imagen. Ya no está así completa, no está como retaseada y demás. Entonces he decidido quitarlo. Lo voy a eliminar y por lo demás va a ser todo igual. Vámonos por ahí y ahora vamos a llevárnoslo a D5. Es tan fácil como hacer clic acá. Esperamos a que abra. Ok, se toma su tiempo y demás, pero bueno, es básicamente automático, ¿no? Como ustedes ya saben. Bueno, saben los que han hecho el curso, un momento de propaganda, el curso completo de D5 que tengo en acá. Ellos ya saben que esta es una forma más sencilla de llevar. Ahí por acá importando el modelo y demás, pero dándole clic al play es lo más fácil que hay. Ahí está abriendo. Tengo por acá la escena. Voy a ir al modo flat para que sea igual que Lumion, para movernos con WASD. Y ahí por acá tengo un plano que en realidad me está molestando, ¿no? Si vuelvo a SketchUp, voy a irme por acá. Tengo este plano que está interfiriendo en el modelo. Vuelvo a la escena y para sincronizar es tan simple como darle otra vez acá y va a volver a sincronizar. Todo esto no lo estoy contando en tiempo, pero bueno, debería más o menos contar en tiempo. Una vez que limpiamos por completo el modelo, vamos a ver. Ahí está. Este modelo ya está mejor. Vamos a tomar nuestra primera escena. Lo bueno es que lleva el modelo justo como lo estoy viendo acá. Ya, esa es para mí una ventaja, ya, porque yo puedo definir bien mi escena en SketchUp y ya tengo más o menos exactamente el mismo encuadre, ¿no? Bueno, eso es sin tocar nada, sin tocar absolutamente nada. Vamos a empezar a hacer el primer render. Ya el primer render de prueba directamente acá. Le voy a decir 16:9 y también le voy a decir que sea directamente 1920 por 1080, sin canales obviamente. Voy a renderizar. Por acá tengo algunas pruebas. Le voy a poner 1 y voy a guardar. Vamos a ver que haga esto. Lo bueno de Lumion es que más o menos te va avisando cuánto tiempo va a durar exactamente, y D5 no lo hace, no sé por qué, pero la verdad es que importancia real no tiene importancia de saber cuánto va a tardar. Tal vez sí importa un poco más que me diga después al final el tiempo real.
Pues real no me interesa. Sí me interesaría saber que tengo 10 minutos para prepararme un café, para hacer alguna cosa así, pero después no importa demasiado ya como cuando le vas conociendo un poco los tiempos al motor, sabes cuánto más o menos va a tardar. Entonces esto sigue así, yo voy a un poco editar el video para adelantarlo. Terminó más o menos en 1 minuto y medio, 2 minutos ha terminado, pero esto no lo he puesto desde el principio. Ahora voy a guardar este archivo. Open folder. Entonces, esta es la imagen sin tocar absolutamente nada, tal como viene, ¿ya? Con con los materiales que más o menos le asigna aquí. Le asigna de 5 y demás. Algunos metales, algunos plásticos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar hasta aquí el Lumion también. Para Lumion, voy a entrar a Lumion. Vamos, no es Lumion 2, es Lumion 11.5. Ya, para Lumion tengo que ingresar primero a Lumion. Si le doy al play que tiene acá, no sincroniza, sino me manda a Lumion 8, pero una cosa así. Vamos a darle, a ver. Lo que tarda un montón. Incluso en salirme la advertencia tarda un montón. No responde y todo eso. Pero bueno, es lo que tiene. También pueden hacer renders un poco más pequeños para que no les demore tanto el render de prueba. Pero como no sé, yo estaba acostumbrado a que mis renders de prueba duren 15 minutos a media hora, pues la verdad es que no. Que ahora duren 2 minutos, pues me parece una ganga. Ya. Entonces no me hago mucho problema. Ahora ya estamos en Lumion. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a venir por acá en este. Ya. Y desde acá vamos a importar. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Pero no me deja entrar. Sí, todo parece estar bien. Acá está esperando Lumion. No sé. No suele tardar tanto, la verdad. Vamos a ver. Ahí está. Oh, entró directo. Entonces sirvió la parte de sincronizar. Vamos a ver. Funcionó. Vamos a venir por acá. Voy a detener esto y quiero revelar que mi cámara funcione. Ya, para que funcione eso tenemos que estar en perspectiva, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que por eso parece deshabilitado esto. Vamos a ver, vamos a SketchUp. Bueno, que se termine de... Ahí está. Vámonos a SketchUp. Voy a venir acá. Para que funcione esto de acá, tengo que venir a cámara y decirle perspectiva. Ahora sí. Vamos a Lumion y debería coordinarse. Voy a moverme un poco solamente para que se actualice en Lumion. Nada. Vamos a vernos por ahí. SketchUp. Vamos a hacer un intento más. A ver. No sé si ha sincronizado. Voy a irme a Lumion. Ahí sí ha sincronizado. Y bueno, acá me voy a desplazar más o menos hasta donde creo que es el encuadre, ¿no? Me vengo a fotografía y voy a sacar el encuadre. Listo. Acá no me ha reconocido algunos vidrios, algunos materiales no los ha reconocido. Por lo menos voy a los vidrios asignarlos como material. Tengo materiales, acá interior, vidrio, este vidrio claro, y no se olviden de darle a guardar los cambios, ¿no?
Ya está. Oh, qué bacán. Acabo de hacer algo que no debía. Acabo de reemplazar mi imagen 1. Ya. No recuerdo el atajo para ir directo a la imagen. Pero vamos a movernos por acá. Acá le voy a decir que con la manito me voy a ir más o menos como estaba. Eso es, vamos a ver si en Lumion seguimos bien. ¿Está bien? Y voy a rehacer el render. Listo, con eso ya estamos. Yo estoy ahí, lo voy a rehacer. Vamos a hacer un render. En Lumion no tiene mucho sentido hacer un render así. Lo que tenemos que hacer es directamente le voy a asignar por acá un interior. Esto sí no lo voy a modificar, solamente para incluso si queremos hacer un render de prueba, pues necesitamos nomás modificar esto para que tenga sentido. Voy a decirle por acá que las sombras las voy a mover un punto 10 hacia el exterior, no mucho, porque en realidad esta es una imagen interior. Ya, vengo a la pestaña 2, Skylight, Ultra, prendo todos esos dos los prendo. Los que se modifican se pintan de negrito. Hyperlight no lo voy a tocar. Reflexiones, que sí reflexiones, pero esto no me va a aceptar si no están los materiales editados. No me va a aceptar en ninguno, por lo menos tengo que editar materiales. Por ahora las reflexiones no. Corrección de color, voy a bajar un poco la saturación, suele saturar demasiado las imágenes Lumion. Exposición, lo voy a dejar por ahí. Agudizar, vamos a ver después si es necesario poner más. Un poco de agudizar, si los reales lo voy a anular. Voy a hacerlo con sol directamente. Niebla voy a anular. Corregir fugas verticales, no debería tener problemas, está activo. Perfecto. Ahora sí, ya por lo menos con esto vamos a tener una imagen un poco mejor que la inicial. El sol, voy a hacer que el rumbo del sol cambie un poco, que entre un poco por las ventanas por lo menos. A ver, voy a irme por acá para ver cómo está el sol. Muy bien, quiero el sol más o menos así. Vamos acá y la altura solar por ahí. Listo, tal vez el sol voy a corregir su rumbo por ahí. Ya está. Ahora sí, render de prueba. Voy a renderizar escritorio y este va a ser el A. Guarda. Empieza a renderizar. Vuelvo después de que acabe. Voy a poner. Bueno, aquí no hace falta poner cronómetro porque nos marca el tiempo, ¿no? Está siendo bastante rápido. Ya, no demoró nada, 28 segundos. Ok. Entonces tenemos por acá estos dos renders. Voy a abrir. Este es el DD5. No modifiqué el sol, debía haberlo hecho. Voy a ponerlo en una posición similar a la que estaba antes. Y este es el de Lumion, ¿no? De entrada, esto es lo que podemos lograr casi sin tocar absolutamente nada. ¿No han visto lo que hemos modificado? Bueno, en Lumion es obligado a tocar algo. Y aquí, bueno, solamente he puesto el vidrio de la ventana y poco más, ¿no? En D5 acá. En Lumion sí he modificado un poquito, pero después está ahí. Ya. Vamos a ahora mejorar todo esto. Nos toca la parte de Lumion. Vámonos a Lumion. Ya que estamos con Lumion, vamos a volver al modo trabajo. Vamos a rápidamente editar materiales. A esto le voy a decir que es un material estándar, que tiene una reflectividad baja de 0.2 más o menos. ¿Qué más? A ver. Voy a mostrar más.
y siempre es bueno darle un poco de desgaste y un poco de bordes, pero como esto es madera, de madera. Perfecto. Eso por ahora. Vamos a hacer otra vez un render de prueba estándar con ligero desgaste, un poco de bordes, y voy a bajar su reflectividad a 0.2. Ahí tenemos lo que este material está muy pequeño, ¿ya? Entonces acá voy a decir la escala del mapa y voy a ir subiendo. Tengo que rotarlo por las vetas, rotación a 90, empezado a llover, y voy a ir ajustando un poco la escala. Por ahí en 0.4 estaba bien, 0.4, 0.5 me parece que está bien. Listo. Voy a validar los cambios. Eso para el piso. Vamos a hacer metales por acá. Acá tengo en interior, tengo metales. Voy a venir en la segunda pestaña, cromo. Ahí hay que bajarle. Fíjense la escala con la que viene esto. Siempre hay que bajarle un poquito mucho. Un poquito mucho. Voy a bajarle un poquito también la reflectividad. Ya está. Otro metal por acá. Lo mismo, interior, metales. Tal vez acá meta este y le baje un poco la escala y también un poco la reflectividad. Debería dar por acá un desgaste, no sé, de plata, algún metal por ahí, tal vez un aluminio. Ya está, un desgaste y unos bordes. Esto también, un poco de desgaste y unos bordes y uno de plata. Muy bien. A este le voy a dar que sea estándar. Voy a bajar un poco la reflectividad, un poco de desgaste y un poco de bordes. Generalmente hago lo mismo para todos estos materiales. Acá tenemos en interior, tenemos vidrios. Voy a asignarle este. Ahí está. Por acá tengo este otro. Interior. Listo, este otro vidrio. ¿Qué más? Esto es un metal. Interior, metales. Voy a darle uno cobre. Digo cromo, perdón. Con doble clic entre sus definiciones y le voy a dar un desgaste. Está molestando mucho el sonido de la lluvia. Bueno, espero que no les moleste tanto como a mí. Y voy a validar, guardar cambios. ¿Qué más? Por acá, estándar. Aquí le voy a bajar un poco la reflectividad. Esto va a ser un metal, dice plata. Vamos a buscar por acá plata. No hay plata. Entonces voy a darle esto. Reflectividad, ok. Tiene que haber plata, como sea, de donde sea, tiene que haber plata. ¿Qué más? Esto, estándar. Reflectividad, difusión. Vamos a ver un poco el render de Lumion para ver qué es lo que está faltando. Esto es de D5, esto nada que ver. A ver, vamos a ver dónde está el render de Lumion. Este es el render de Lumion. ¿Qué más veo por acá? Este vidrio falta. Entonces vámonos directamente por acá. Acá el vidrio. Voy a ponerle uno de estos. Listo. A este le voy a decir que va a ser un estándar. Ahí con su brillito. Este grifo. Por acá dice cromo, entonces vamos a ponerle su cromo. Listo. ¿Qué más? Esto de acá. Acá le voy a decir que es estándar. Le voy a decir que tenga cierta reflectividad alta y un poquito de desgaste y un poquito de bordes siempre de cajón. Ok,
esto, estándar, le voy a bajar la reflectividad, también un ligero desgaste, y voy a decirle que sea este metálico su desgaste. Por acá, estándar, un ligero desgaste de madera, y voy a bajarle un poco la reflectividad, 0.7, ok. Lo mismo para esto, estándar, madera, un poco de desgaste, un poco de bordes. Obviamente esto se puede hacer mejor. Ya estoy yendo haciéndolo rápido, básicamente. Ya no me estoy tomando mucho tiempo. Se puede poner mejores texturas y demás. A esta vamos a colocarle interior. Tengo por acá cortinas y voy a colocarle alguna de estas, digamos esta, ya, esa cortina, ok. ¿Qué más veo por acá que está como fallando? Este metal está trabajado, también todo eso está trabajado, y yo creo que ya es hora de hacer el segundo render. Vamos a hacerlo estándar, reflectividad con desgaste de madera, le voy a dar a esto unos bordes, a esto también, estándar, reflectividad, un desgaste metálico y unos ligeros bordes. Lo mismo, estándar, voy a bajar un poco, voy a hacer un poco de desgaste, un poco de bordes, y voy a bajarle la reflectividad. Ya muy a ojo todo. Acá voy a hacerlo estándar, y aquí voy a prender la emisión, ya, muy leve. Listo, voy a validar todo. ¿Qué más? Yo veo que por ahí ya va bastante bien. Tal vez esto está brillando demasiado. Estándar, y voy a bajarle la reflectividad. Bueno, vamos a seguir editando materiales. Está fuerte la lluvia, pero hay que hacer que sea como sonido ambiente. Vamos acá, estándar, a esto le voy a bajar un poco la reflectividad, le voy a dar un ligero desgaste también y unos bordes. Se acabó. Acá lo mismo, voy a bajarle un poco la reflectividad a esto, estándar, un poco menos de reflectividad, un poco de desgaste, un poco de bordes, y ya está. ¿Qué más? Por lo pronto, yo creo que es momento ya del segundo render. Otra cosa que no me gusta acá, no me gusta para nada, es que se vea acá, bueno, el pasto. ¿Ya? Entonces, para eso lo que voy a hacer va a ser subir el modelo. Ya voy a validar todos los cambios. Me vengo acá, selecciono el modelo, le voy a decir que lo quiero subir, empiezo a modificar y le digo que bueno, por acá le voy a decir que quiero que esté más elevado, no sé cuánto. Debería poder por acá decirle cuánto. Acá, escribir, le voy a decir que en Y esté en 100. Ok, listo. Con eso creo que va a ser suficiente. Vamos a la fotografía y vamos a ir subiendo acá hasta que volvamos a la posición que teníamos, ¿no? Por acá le voy a decir directamente 100. Ahí está. Y voy a entrar a la escena. Bueno, cosas de Lumion no se ha hecho. Debería haber coincidido todo, pero bueno. Acá voy a cambiar esta longitud focal. Voy a subir más o menos a 22 para que, no sé, para que tenga correspondencia con la imagen que tengo acá de muestra. Ya que se está viendo acá, voy a tratar de que lo mismo se vea.
A ver, déjenme, acabo de cambiar la imagen, ahí está. De entrada vamos a poner vista horizontal, este está un poco más por acá, un poco más atrás, listo, listo, ahí estamos. Voy a guardar la imagen y ya está esto para ver. Nos toca colocar las reflexiones. Voy a poner por acá, decirle activar los planos. Voy a poner uno en el piso, no sé, otro por acá, otro de este metal que me parece importante, otro acá, otro del techo, acá, techo, a este muro y ya estamos, ¿no? Ok. Otra cosa que ayuda mucho acá, bueno, aquí en el previo estoy viendo que está con mucho reflejo el piso. Vamos a acá a ver los materiales. La reflectividad está bastante baja. Ya, ahí está bien. Otra cosa que tenemos que sacar siempre, sí o sí, por lo menos en interiores, me parece muy importante, es en utilidades. Tenemos que colocar la esfera de reflexiones. Voy a colocar ahí, la voy a seleccionar y la voy a elevar más o menos al centro, ya, a ojímetro, vámonos, listo. No sé por qué está con tanto reflejo, no debería estar con tanto reflejo. Vamos a hacer el render de prueba y corregimos y termina esto. Vamos a renderizar 1080, este va a ser el render B. Guardar. Ahí está, y terminó. Esta es la imagen resultante. No sé por qué tiene tanto brillo en esas partes. Desde que le hemos bajado un montón. Tal vez convenga quitar por lo menos de aquí del plafón. Quitar el plano de reflexión. Y después ya está, ¿no? Ya es una imagen para el tiempo que queremos. Unos casi 15 minutos en Lume, más o menos. No. Después voy a controlar, pero esto ya me parece, y hemos trabajado lo básico por lo menos, ¿no? Entonces voy a decirle ok. Voy a tratar de arreglar esto. A ver, vamos a usar las reflexiones. Reflexión a los planos. Y si voy pasando por acá me va mostrando qué plano es. El 7. Lo voy a eliminar con doble clic. Ya. Listo, eso por lo menos. Después no debería acá. No debería estar reflejando tanto la madera. De hecho por acá no refleja tanto. Vamos a ver el render. Es el B. Este B es como esta beta es la que está reflejando demasiado. Esta tiene reflectividad 2, tiene desgaste. Voy a bajarle un poco más a 0.1 su reflectividad. Y si a esta la he bajado, pues a esta también debería. Ahí está. Y vamos a ver con eso. ¿Qué más no me gusta de esta imagen? ¿Qué más podemos corregir rápidamente para subir un poquito el nivel de la imagen? Tal vez este metal. No, pero ya es metal. Déjenme verlo bien. Sí, este es el metal que más me llama la atención. No me gusta demasiado. Y tal vez quitarle un poco el brillo a esta mesa también. Eso es. Por ahora eso es todo. Ya. Vamos a ver este metal, con qué metal está. Materiales acá. Está con cromo. Vamos a ver. Podemos colocarle este otro.
y con doble clic voy a entrar a sus definiciones. Voy a bajarle un poco la reflectividad, obviamente la escala la voy a bajar, un poco de desgaste de aluminio y un poquito de bordes. Ok, eso, algo más que esté feo por ahí. Esto de acá tiene demasiado reflejo. Listo, aquí se puede colocar un mapa o un alfa para los reflejos, pero sí, tomaría demasiado tiempo. Y he querido hacer esto con materiales básicamente básicos, lo que traemos y los materiales que vienen por defecto en el programa que estamos usando. Acá le voy a dar un estándar y una ligera reflectividad, muy poco desgaste y muy poco de borde siempre. Esto lo mismo, estándar, un poco de desgaste, un poco de bordes y su subjetividad voy a reducirle un poco porque quiero que se marque un tanto ahí. Listo, yo creo que con eso ya está. Tal vez alguno de aquí que no he tratado. Está eso bien. Esto estándar con reflectividad, ya está. Eso también está bien. Esto estándar, muy bien, y con eso vamos terminando. Todo estándar por ahí. Ya con eso ya tenemos para la imagen final. No había mucho más que corregir. Tal vez la reflexión acá también está demasiado fuerte. No, tal vez sí que está la reflectividad muy alta. Ahí, listo. Vamos a ver por acá. Al render ya se tomó su tiempo hace rato, ya fueron 5 minutos. Vamos a hacer un render 4K acá como render final. Voy a renderizar, y si es que sale algo mal, sí lo voy a corregir, algo muy puntual. Tal vez este metal no sea mejor que el otro, pero si no, va a ser el render final. Este sería el C. Lo voy a poner final directamente, o C. Listo. Quiero prender los elementos del render solamente por si acaso, para mostrar. No creo que hagamos post. Ya volvemos a D5. Entonces lo que hay que hacer es, tenemos la escena, voy a colocar la posición de la escena donde corresponde, más o menos ahí. Voy a decirle por acá, todo esto lo voy a poner a 0. Listo. Y tal vez voy a inclinar esto un poco más. Ahí está. No sé si quiero que un poco más por ahí. No quiero nubes. ¿Qué más? Vamos a corregir algunos materiales que estaban por ahí. Este es el primero que se me ocurre. Vamos a ver. Vamos a los assets. Materiales. Voy a poner por acá glass. Y tengo este básico. Y este normal glass. Voy a usar este normal glass. Ahí y ahí. Muy bien. ¿Qué más? A este voy a dar un brillo especular un poco más alto. A este metal. A ver qué vidrios más tengo por acá. Yo creo que con eso estamos de vidrio.
por ahora hasta hacer otro render de prueba. Recuerden que aquí no hemos modificado casi nada. Tal vez este se venga por acá. Así es que no tiene ningún otro. Muy bien. Acá también. Ahí está. Vamos a ver por acá. Entonces eso los voy a dejar como vienen. Vamos a metales. Entonces voy a bajar esto. Por acá tengo metal. Vamos a buscar metal y así se van a bajar las pilas. Estoy un poco cansado ya. A ver. Tal vez con este mirror. Ahora que le voy a bajar un poco su circular. No, está bien. Pero bueno, así como está. Este por el silver lo vamos a colocar por acá. No. Control Z. Voy a colocarle acá. Eso es también acá. Vamos a ver dónde más. Tal vez acá. Vamos haciéndolo rápido. Este es otro que tendría que tener un poco más de brillo especular. Vamos a corregir este mapeado también. Acá. Voy a decir que sea 1. Y ya está corregido, mucho más fácil. ¿Qué más? Esta cortina. Vamos a usar nomás una de las cortinas que vienen por defecto. Entonces no tenemos que perder mucho tiempo. Voy a poner Q para filtrar. Y a ver cuál es esta blanca. Vamos a colocar. Ahí está. Lo voy a tocar así tal como ellos lo han configurado. Vamos a ver qué sucede. A ver, algo más. Voy a ver su imagen. Es la A, si no me equivoco. No, la 1. Esta es. Voy a ver. Ahí está. ¿Qué más me llama la atención? Por ahora nada. Por ahora quiero lanzar el render directamente. Y después vemos qué más corregir. Ya, entonces vamos a eso. Vamos al render. Sí, 16.9. 1920. Obviamente sin canales. Y este es el 1, entonces este sería el 2. Y guardar. No, perdón. Acá se fue al garete porque no guardé mi disposición del sol. Digamos por ahí, vengo acá y le digo actualizar. Y ahora sí se ha puesto el botoncito este perfecto. Ya dejé de fallar tanto. Acá veo que está brillando demasiado esta tela. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir a corregir eso más antes de lanzar el render. Solo voy a decir que va a ser un plot. Listo. Y esto también va a ser un plot, así de fácil. ¿Qué más? Está demasiado blanco. Entonces ese es el color base. Voy a hacerlo un poco más oscuro. Y también le voy a decir que va a ser un plot. Muy bien. Algo más, nada más. Eso es todo. Vamos a ver. Se puede mejorar algo más. Por ahora nada. Por ahora el render.
Vámonos al render. 16.9, 1920. Esto sí es molestoso estar configurando todo el rato. 920, 1080. Vámonos a hacer el render. Ahora sí el número 2 y vámonos. Esta ya terminó. Vamos al Open Folder. Y tenemos esto, ¿no? La cortina un desastre. Creo que la cortina anterior no sé si estaba peor o mejor. Pero esta sí está horrible. Pues vamos a ver qué más tenemos que cambiar por acá. Creo que todo está bastante bien. Lo veo bastante bien. Vamos a corregir tal vez la cortina. Y quiero hacer una prueba con HDRI. Solamente porque pues todo lo demás ya está. Parece estar bien. Este metal no sé si lo he configurado. Creo que no. Voy a fijarme bien por acá. Vamos al modo para poder editar. No está. Entonces vamos a los assets. Metales. Estoy purgando seguro por cortina, por eso no sale nada. Vamos por acá. Este metal. Ay. Está muy grande. Voy a poner tal vez triplanar. O voy a doblar acá. 2 hasta un 3 tal vez. Ya. Nomás acá. Igual lo voy a hacer que cambie su escala. ¿Qué más? Este metal. Acá. Listo. Otras cosas que he visto por acá. Esto lo voy a encender. Que sea emisivo. Y que tenga simplemente un hito. 3 menos de 1.5. Ya está. ¿Qué más? Esta cortina, no sé al final cómo la vamos a tratar. Está ahí con follaje. No sé qué pasaría si le pongo plot. Vamos a ver. ¿Qué más nos falta por configurar de acá? Esto, que tengo un brillo especular y que tengo una rugosidad mínima. Es eso, este material de acá, tal vez con más brillo especular y con menos rugosidad. Lo mismo para esto, que no sé si se ve, pero bueno, vamos a configurarlo así. A esto igual, menos rugosidad, y con eso estamos. Vamos a ver por acá qué otro material se ve. A este un poco menos de brillo especular, a este lo propio. Es el mismo. Vamos a ver qué más. Ya, vamos acá al environment. Voy a irme a un HDRI y a buscar este mediodía más o menos. Este mediodía, pero lo voy a ir rotando para que más o menos entre en la posición que está, y para que se marque voy a prender el sol.
A ver, vamos a ver por ahí. Ahí está. Ahí me agrada. Ahí me agrada, solamente que el sol lo voy a bajar tal vez a la mitad de intensidad, tal vez incluso menos, tal vez 1.2. Ahí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver efectos por acá. Puedo subir un poco la exposición y demás. No me parece que sea necesario. Tal vez un poquito voy a aumentar el contraste. Muy leve. Lo que se está quemando un poco lo voy a corregir. Un poco de bloom. Y un poco más de saturación. También muy poquito. Muy bien. Voy a actualizar el modelo. Vamos a hacer el render 16:9 1920 ya, y por ahí tenemos, no sé por qué está brillando tanto esta tela por acá. Voy a ver por acá que tengo opacidad. Voy a bajarle un poco a esto. Ya. Y aquí lo propio. Listo. Vamos a la escena. Las cortinas siguen siendo todo un tema aquí. Por ahí 1920, 1080. Si no hay algo grave, eso va a ser directamente para mandar el render final, pero veremos primero uno más de prueba. 1, 2, este va a ser el 3. Guardar. Y este es el resultado. Ahí me gustó y está para lanzar el render final. Vamos entonces a configurar eso, solo para comparar tiempos. Voy a venir por acá. En 4K dice 4096. Voy a darle relación 16:9 4096. Listo. Voy a activar los canales, que estén todos los canales prendidos. Ok, y vamos a hacer el render y voy a hacer final de 5 versus. Ok, vamos a guardarlo. En Lumion no hice el render porque me dijo 1:30, entonces lo voy a dejar renderizando. Me voy a poner las otras cosas y bueno, voy a ver aquí más o menos cuánto tiempo dura ya en comparativa. Tiene sentido, pues lo voy a parar el video. Pero bueno, voy a parar el video igual. Esta duró como unos 4 minutos, tal vez menos, pero a la 1:30 de Lumion hay gran diferencia. Vamos a comparar ahora los dos resultados finales. Es esto, el resultado final de 5. Vamos a ver ahora el de Lumion. Bueno, vamos a lanzar el render de Lumion para tarda demasiado. Vamos a prender los canales y vamos a decir 4K. Voy a cambiar a PNG, que nos deja que siempre es mejor. Final Lumion versus el 5 4K. Listo. En el escritorio quiero. Bueno. No fijarse ustedes, voy a dejar ahí un poco corriendo. Tarda incluso en empezar a renderizar. Y cuánto pues es su cálculo
el tiempo restante y demás, ¿no? 36 es media hora. A la hora y media que me pedía antes está pues muchísimo mejor. 37 minutos. Sigue siendo veloz los pasos. A los tiempos anteriores esto es veloz. 38 minutos, como les digo, eran no sé, tiempos de un render de prueba bastante bien configurado ya, porque los renders duraban, no sé, horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, en 1920 por 1080, qué sé yo. Estoy hablando del 2016, 2017. Los tiempos eran así. Ahora, cuando se han reducido un montón, vuelvo cuando termine. Esa terminó el render en 24 minutos y 1 minuto. Vamos a comparar las dos imágenes. Estos son los renders terminados. Este es el render final de Lumion y este es el render final de D5, ¿no? Podríamos hacer una ligera postproducción para ver cómo mejora un poco. Aquí lo veo muy quemado, debería ir y corregir eso un poco, lo quemado que está la imagen, pero después está muy bien. Cosas que veo para los resultados. Bueno, pues voy a poner por acá los tiempos que más o menos he trabajado en cada uno de los programas. Voy a sacar los tiempos y sin duda me quedo con los resultados de D5. Ustedes ya verán cuál de los dos motores manejar. Los dos motores están bastante bien, están muy rápidos. Obviamente no es el mejor resultado que se puede sacar en D5 y no es tampoco el mejor resultado que se puede sacar en Lumion. Se puede mejorar esto. Hay que seguir trabajando algunos materiales específicos, hay que seguir jugando un poco con la luz, poner texturas, poner mapas a las texturas, texturas externas. En Lumion conviene, por decir algo, prender los foquitos, las luces las trabaja de manera muy falsa, pero bastante al final se ven bien. Tal vez poner una luz por acá puede generar una mejor imagen en los dos programas, ¿no? Pero esto es una comparativa de velocidad. Algo en lo que veo que sí Lumion le saca ventaja a D5 es notoriamente las cortinas. Las cortinas las veo mejor en Lumion. Eran muy malas antes en Lumion, pero ahora ha mejorado, y en D5 sí que le falta un tanto mejorar eso. ¿Qué más? Después en todo, absolutamente en todo, después es superior D5, ¿no? El trabajo de las sombras no hay por donde perderse, en los reflejos, en todo lo demás. D5 le da 10 vueltas. En velocidad lo mismo, ha sido minutos contra más de media hora de renderizado, pero las dos opciones para trabajar están bien. Ahora, en facilidad, ustedes decían, es obviamente muchísimo más fácil de 5. En Lumion hay que entrar a muchos menús, submenús, colocar una cosita por aquí, otro por allá, planos de reflexión, cosas así que bueno, hacen que cambie, ¿no? Esto es Lumion, esto es D5, Lumion D5. Ya, yo he decidido quedarme con D5. D5 ha sido el programa que ha hecho que deje completamente de usar Lumion. Y vamos a ver. Déjenme en los comentarios si quieren comentar con cuál se quedan o con cuál ustedes quisieran trabajar. El problema es que, bueno, tener una RTX no es tan común, ¿no? Pero yo creo que en una máquina en la que corre bien Lumion, seguramente corre también D5. No he hecho mucho la prueba de eso, pero voy a hacer en una portátil que tengo, a ver cuál de los dos no corre. ¿Ya? Por ahora es esto. Voy a ver, hacer tal vez una comparativa más, o tal vez ustedes decidan en los comentarios, ya que nadie comenta. Voy a hacer esto. Decidan si quieren
Pero mi mejor versión de imagen, de esta imagen en D5 y mi mejor versión de esta imagen en Lumion, ¿no? Ya voy a hacer cosas que le convienen a Lumion, como prender luces, voy a disimular por acá, tal vez un ocaso, no sé. Ya voy a sacar mi mejor versión de Lumion de esta imagen, o mi mejor versión de Lumion de esta. La otra opción que les propongo es esta, ¿no? Hacer un versus de esta imagen en Lumion y en D5. Vamos a ver cuál de los dos puede lograr esto y cómo. Así tal cual este video, tal como lo he hecho, tal vez un poquito más rápido sin explicar tanto. Pero esas son las opciones, ¿no? O la mejor versión de esto en Lumion y en D5, o hacer un nuevo versus con esta otra imagen. ¿Ya? No importa si hay un voto o un solo comentario, voy a hacerle caso a los que comenten hasta que tenga que subir un nuevo video. Si les gustó el contenido, pues aquí viene la petición: like y suscríbanse para que me motive un poquito más a seguir haciendo contenido como este. Y pues si no les gustó, también su dislike también me va a ayudar a saber que tengo que cambiar un poco, tengo que dejar de ser tan aburrido. No sé, fingir esa onda que todos fingen, que tienen las pilas al 100. Pero bueno, dejen su like, dislike, comentario, lo que quieran, suscríbanse también. Eso me ayuda un montón y me motiva. Estoy contando uno a uno los suscriptores. Hasta aquí esto. Saludos. Nos vemos. Tengan suerte. Que tengan una buena semana. Chao.